Buenos días a todos. Esta semana tenemos un tema teórico que nos va a ayudar a los ejercicios que vamos a entrar la semana que viene. Entonces, estamos viendo que ahora para resolver un ejercicio, lo único que nos dan son los supuestos. Entonces, esos supuestos nosotros vamos a analizar qué cuentas vamos a utilizar. Por ejemplo, veíamos anteriormente en el tema de asientos de las cuentas T, veíamos que el ejercicio solo nos dice se compraron 10,000, ejemplo, se compraron 10,000 en efectivo. Solo eso va a decir el ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es interpretar qué nos está diciendo y qué cuenta vamos a usar. Entonces, si compra, entonces mercadería, va a inventario. Si es en efectivo, sale de caja. Si es con cheque, sale de banco. Y si es al crédito, serían proveedores. Entonces, analizar qué cuentas se van a usar, así como cuál cuenta voy a cargar y cuál voy a abonar. Por eso viene este material para que el alumno se dirija cuando se cargue, cuando se abonan las principales cuentas de los estados financieros. Entonces aquí están las principales cuentas, es decir, las cuentas que más se usan. Y nos va a decir cuándo cargar, cuándo abonar. Tenemos caja. Caja de las cuentas que más se usan. Ya sabemos que siempre que nos digan efectivo, entonces nosotros vamos a contabilizar en esta cuenta de caja. Esta cuenta vamos a cargar todas las entradas de dinero en efectivo. Entonces, cuando me pagan, cuando me abonan, todo ese dinero, esa entrada se van a cargar en el debe. Ya sabemos que se carga en el debe y se abona en el haber. Entonces, en el debe vamos a incluir las entradas de efectivo. Vamos a registrar todas las salidas. Cualquier pago que hagamos en efectivo, entonces va a salir de caja. Siempre tenemos también ya la regla que los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Por eso es que toda entrada va en el debe y toda salida en el haber. La cuenta de caja es saldo deudor. Esa es otra parte que ya sabemos. Cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las acreedoras. Entonces, caja es deudora y se presenta en el activo circulante. El fondo de caja chica es ese fondo destinado para gastos menores y se va a cargar cuando cada vez que se cree el monto. Cada vez que se crea el monto del fondo de caja chica, es decir, se dieron 4,000 córdobas para aperturar caja chica. Entonces ahí vamos a cargar esos 4,000. En el debe vamos a incluir todos esos reembolsos de caja chica. En el haber se va a abonar todas las disminuciones que se haga a cuenta de caja chica. Cada vez que se dé un monto de dinero de caja chica, entonces ahí vamos a dar la salida. Es como que también digamos entrada o salida. Caja chica es saldo deudor y está en el activo circulante. Después tenemos la cuenta de banco. En la cuenta de banco, ¿qué vamos a cargar y qué vamos a abonar? Entonces, vamos a cargar en el debe todas las existencias de las cuentas bancarias de la empresa y todos los depósitos que se hagan a cuenta de banco. Entonces, cada vez que nos digan, se pagó, nos pagaron con cheque. Un cliente nos pagó con cheque. Entonces, eso indica que vamos a cargar banco. Ahí vamos a meter ese dinero, ese monto. Vamos a abonar de todos los pagos que se hagan con cheque. Entonces, se pagó salario con cheque, se pagó renta con cheque, se pagó seguro con cheque. Entonces, todas las salidas de dinero con cheque van ahí en banco.
banco ya sabemos que su saldo es deudor y se presenta en el activo circulante. Inversiones temporales va a ser una cuenta, bueno, no se usa tanto, para empresas que tengan algún tipo de inversión en otra compañía o de acciones o en títulos valores. Entonces, esta cuenta la vamos a cargar con el valor nominal de las inversiones en valores negociables a su valor neto. Entonces, cada vez que nos digan, la empresa tiene una inversión en valores negociables, por ejemplo, $5,000, entonces viene para acá. Vamos a cargar en el debe ese monto. En el haber, vamos a abonar a esta cuenta la venta de esas inversiones temporales. Entonces, se vendió la inversión que tenía la empresa. Entonces, ahí vamos a abonar en el haber ese monto que nos diga el ejercicio. El saldo de esta cuenta es deudor y está dentro del activo circulante. No la vamos a usar tanto esa cuenta. La cuenta de cliente, que es de las que más se usa, se va a cargar del importe de la venta de mercancías a crédito. Entonces, cada vez que la empresa vendió al crédito, ese monto al crédito va para acá, esta cuenta cliente. Cada vez que vendas al crédito, esos montos se van a cargar a la cuenta de cliente. Y vamos a abonar los pagos que nos vayan haciendo esos clientes. Todos esos abonos, también mercancías de vuelta, rebajas concedidas a los clientes. Entonces ahí vamos a ir registrando en el haber, porque si no recordamos, las cuentas de activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Entonces cada vez que nos vayan pagando, tiene que ir en el haber, tiene que ir disminuyendo esa cuenta. El saldo siempre es deudor y está en el activo circulante. La estimación para cuentas incobrables, ya sabemos también que es de naturaleza acreedora, que por eso va de forma negativa en el activo circulante. Esta cuenta, ¿cuándo la vamos a usar? Ya sabemos, como es acreedora, entonces es lo contrario a las cuentas del activo. Por eso va en negativo. Esta cuenta aumenta en el haber y disminuye en el debe. Vamos a cargar las disminuciones efectuadas a la estimación como resultado de estudios efectuados a la cuenta por cobrar de cliente con abono a resultados del ejercicio. Solo esa parte de disminuciones a la estimación es que podemos cargarle a esta cuenta, porque por lo general va a ir abonada. Porque en el abono nosotros vamos a registrar, como nos dice ahí, el importe de su saldo acreedor, el cual representa la cantidad que razonablemente se espera no paguen los clientes, es decir, que es cobro dudoso. Por lo general, los ejercicios van a decir el 2%, estimar el 2% de las ventas como incobrable. Entonces, ese 2% nosotros lo tenemos que poner en el haber, porque es una cuenta de naturaleza acreedora. Entonces, cada vez que vayamos creando esta cuenta, la tenemos que crear en el haber. ¿Por qué? Porque aparece de forma negativa en el grupo de activos circulantes. Su saldo es acreedora y nos vuelve a decir y representa la cantidad que no se recupera en efectivo. ¿Por qué siempre estamos trabajando con estimación de cuentas incobrables? Porque por lo general el 90% de las compañías operan con ventas al crédito. Obviamente para poder vender vos tenés que ofrecer crédito. Entonces este crédito vos tenés que estimar un porcentaje de que hayan clientes que no te vayan a pagar. Entonces por eso es que el 2% de tu total de cuentas por cobrar vos lo estimás como que esa parte no te van a pagar, que en la realidad suceda otra cosa y si recuperar, eso ya no tiene nada que ver. Vos contablemente siempre tenés que provisionar ese 2% de incobrabilidad. Por eso digamos que va negativo, porque disminuye el bolsón de crédito que vos tenés. Los documentos por cobrar, que decíamos anteriormente cuando vimos cada una de las cuentas que es aquellos créditos, pero que además te firman un documento. Por eso
Digamos que en la parte práctica del ejercicio el día lunes, ya ustedes van a ver por qué usamos las cuentas. O sea, qué cuentas usamos y después ustedes se pueden venir a leer esto y saber por qué. Por qué yo en la pizarra usé tal cuenta. Porque obviamente todo tiene un sentido. Cuando el ejercicio me diga a mí, vendimos al crédito, pero el cliente no firmó un documento, entonces a mí me hace trasladar que yo voy a usar cuenta, los documentos por cobrar. Yo no voy a usar cliente. ¿Por qué? Porque me firmó un documento. Entonces, automáticamente yo sé qué cuenta voy a usar. Esta cuenta se va a cargar del valor nominal de los documentos pendientes de cobro. Como decía, si hizo una venta al crédito, pero el cliente no firmó un documento por 100,000. Entonces, esos 100,000 van aquí a esta cuenta de documentos por cobrar en el debe. En el haber se abona del valor nominal de los documentos cobrados, endosados, cancelados. Entonces, cada vez que, como es una deuda, cada vez que me vayan abonando, entonces se va a abonar. Cada vez, cuando me cancelen igualmente, yo pongo ese monto en el haber. Después su saldo es deudor y está en el activo circulante y debajo de cliente o de cuentas por cobrar. La cuenta de inventario de mercancía, que es otra de las cuentas más usadas, que ya saben, va a resultar de todas las compras de mercaderías que hagan, porque se supone que si vos compras, entonces recibís mercadería, ingresás a bodega. Por eso es que vamos siempre a utilizar esta cuenta. Vamos a cargar del costo del inventario inicial de nuevas compras, de las mercancías recibidas de los clientes por devoluciones sobre venta. Entonces, toda esta parte, cuando hablamos de compras, de inventario inicial y de devoluciones sobre venta, vamos a cargar a esta cuenta. Y vamos a abonar del costo de la mercancía vendida. Esto, cada vez que vendemos, entonces si compramos significa que yo compré mercadería, va a ingresar a bodega, pero cuando yo vendo, significa que voy a despachar mercadería, voy a sacar mercadería de mi bodega para entregársela al que yo estoy vendiendo al cliente. Entonces, por eso, cada vez que haya una venta, nosotros tenemos que tener ese costo de venta, que es la salida de la mercadería. Por eso tiene que ir en el haber. Porque si yo entra mercadería a la empresa, va en el debe. Pero si yo saco mercadería, entonces va en el haber. Digamos que por eso siempre decimos que la contabilidad es de lógica, porque si vos sacas mercadería, no la puedes poner en el debe, porque sería como ilógico. Entonces aquí todo al final tiene un sentido, tiene una razón de ser. Los inventarios, el saldo siempre es deudor y está en el grupo de activos circulante. Los deudores diversos van a ser aquellas cantidades distintas a la venta de mercancías que nos deben terceras personas. Entonces, cada vez que hagamos un tipo de esta operación, entonces se va a cargar. Cuando decía, vendimos un vehículo al crédito, entonces a mí me lo debe, yo lo tengo que cobrar, pero yo no lo puedo poner en cliente porque yo no vendo vehículos, yo vendo mercadería. Ahí cargamos a deudores diversos. Y se va a abonar del importe de los pagos a cuenta de liquidación efectuada por los deudores. Entonces, cada vez que me vayan abonando, yo voy registrando esos abonos en el haber. El saldo es deudor y se presenta en el grupo del activo circulante. Después tenemos los gastos pagados por anticipado. Aquí en este grupo podemos incluir todo lo que es seguros, rentas, intereses y papelería. Entonces, si nos dice la empresa adquirió un seguro pagado por anticipado por 15,000, entonces ahí vamos a cargar a esta cuenta. Nos dice importe de las rentas pagadas por anticipado, de los intereses pagados por anticipado, de la papelería pagada por anticipado. Vamos a abonar de la porción de las primas que deben aplicarse a terminar cada ejercicio. Entonces, a medida que se vayan consumiendo estos gastos, los vamos a ir sacando de aquí contra las cuentas de estado de resultados. Eso cuando transcurra cada mes.
Eso lo vamos a ver en ejercicio. El saldo deudor y se presenta en el activo circulante. Siempre vamos a remarcar y no se nos debe de olvidar que las cuentas del activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Las cuentas de IVA acreditable es otra de las cuentas más usadas en referencia al 15% del impuesto del valor agregado, IVA. Entonces, cada vez que vos comprás, y obviamente a vos te van a facturar IVA, este IVA lo tenés que registrar como IVA acreditable, el IVA de las compras o de pagos. Se carga del importe de su saldo deudor, del IVA acreditable y del importe del impuesto trasladado por el proveedor. Compra de mercancía, bienes o servicios. Entonces, cada vez que compras o pagas, a vos te tienen que dar una factura y en esa factura ahí vos vas a ver que está incluido un IVA y entonces esa parte de IVA siempre la tenés que contabilizar en esta cuenta. Vamos a abonar esta cuenta del importe trasladado que se cancela por devolución, rebaja o descuento sobre compra. Ahí eso se va a ver en ejercicio cuando hagamos una devolución sobre compra, cómo vamos a quitar esa partecita del IVA que ya había facturado en la compra. O sea, se tiene que hacer una nota de cobro, una nota de débito. Y también al final podemos abonar esta cuenta cuando hagamos el traspaso o el cruce entre IVA crédito fiscal y el IVA por pagar para ver cuánto es la cantidad de IVA que va a pagar la empresa. Y entonces ahí podemos abonar esta cuenta porque el saldo deudor representa el importe de derecho que tiene la entidad de acreditar el impuesto. Esta es la parte de la ley que nos dice que hay un IVA crédito fiscal y un IVA por pagar. El IVA crédito fiscal o acreditable es el IVA de las compras y el IVA por pagar es el IVA de tus ventas, que ya el IVA por pagar es una cuenta de pasivo. La cuenta de IVA acreditable, el saldo deudor y se presenta en el balance en el grupo de activos circulantes. La cuenta de anticipo de impuestos, esta cuenta la vamos a cargar del importe de los saldos a favor cuya devolución se solicitó y se hizo efectiva o la compensación realizada contra otro impuesto. En los anticipos, por lo general, lo que vamos a contabilizar es el 1% sobre las ventas que tenés que pagar a la DGI cada mes y que al final te lo va a acreditar del IR anual. Esa es la, digamos, cuando más la vamos a usar. Se presenta en el balance general su saldo deudor dentro del activo circulante. Ahí vamos a meter todo ese tipo de impuestos, anticipo de impuestos porque después te los puedes acreditar también. Anticipo a proveedores, se va a cargar del importe de los anticipos efectuados a proveedores a cuenta de futuras compras. Entonces, cada vez que en un ejercicio nos diga, se dio el 10% de anticipo sobre una compra de tal cantidad, entonces vamos a usar esta cuenta. Y vamos a abonar de las amortizaciones de anticipo al momento de efectuar la liquidación en pago de la mercancía. Entonces, después vamos a hacer el cruce cuando ya paguemos o cuando se realice ya la compra. Entonces, aquí digamos que vamos a cerrar esta cuenta y allí podemos abonar. Pero vamos a cargar en el momento de cuando nosotros entreguemos anticipo a los proveedores. Entonces, en ese momento nosotros vamos a abrir esta cuenta. El saldo deudor representa los anticipos efectuados a proveedores a cuentas de futuras compras de mercancía. Se presenta en el balance general en el activo circulante. Los gastos de instalación se van a cargar de los gastos pagados para instalación o mejoras hechas en el negocio, reparaciones o todo lo que tiene que ver cuando iniciaste el negocio, todos esos gastos que hiciste, entonces los vas a cargar a esta cuenta. Y puedes abonar de la porción de las instalaciones aplicadas a las operaciones de cada ejercicio. Después lo vas amortizando. Por eso, ahí podemos abonar, pero por lo general, obviamente primero tenemos que cargar, crear la cuenta. El saldo es deudor.
Después tenemos cuentas de activo fijo. La cuenta de terreno se va a cargar del costo de los terrenos existentes, del precio de nuevas adquisiciones de terreno. Entonces, cuando nos diga la empresa adquirió un terreno por la cantidad de X, entonces vamos a cargar esta cuenta. Ya sabemos cargar en el debe, abonar en el haber. Se va a abonar de los terrenos que se vendan, por lo general. Eso es lo que más podemos ver en ejercicio. Se vendió un terreno, entonces va en el haber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuentas de activos que aumentan en el debe, disminuyen en el haber. El saldo es deudor y se presenta en el grupo de activos fijos. La cuenta de edificio igual, se carga del precio de los edificios existentes, de los edificios que se adquieran, de las construcciones de los edificios, de las adiciones o mejoras. Entonces, cada vez que tenemos que ver con compra de edificios, construcciones de edificios, entonces vamos a cargar esas cantidades en el debe. En el haber, vamos a abonar de los edificios que se vendan. Su saldo es deudor y se presenta en el grupo de activos fijos. Si existe la cuenta de edificio, obviamente tiene que existir la cuenta de depreciación acumulada de edificio. Entonces ya sabemos que las depreciaciones son lo contrario, como la estimación de cuentas incobrables. Su saldo es acreedor. Entonces, las cuentas de depreciaciones aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Se va a cargar de disminuciones efectuadas a la depreciación acumulada con base en los estudios efectuados a la cuenta de edificio. Y se va a abonar del importe de su saldo acreedor, el cual representa la depreciación acumulada de los edificios de la entidad. Entonces, cada vez que nosotros depreciemos, entonces nosotros esos montos los vamos a ir registrando en el haber, porque es una cuenta de naturaleza acreedora. Entonces todos los aumentos van en el haber. Por ahí unas disminuciones que puedan existir, que por lo general en ejercicio casi no se dan nunca. En ese caso se cargarían en el debe, pero nosotros donde más vamos a incluir los registros va a ser en el haber, porque su naturaleza es acreedora. Se presenta en el balance general dentro del activo fijo, disminuyendo el saldo de la cuenta de edificio, por eso es que va negativa. Eso ya lo vimos en el balance general. Mobiliario, equipo de oficina, vamos a cargar del importe de los muebles y enseres, máquinas de escribir, aires acondicionados y demás efectos similares al iniciarse el negocio o al comprar. Entonces, si compró un aire acondicionado, va cargado en el debe de mobiliario, equipo de oficina. Vamos a abonar del costo de los muebles y enseres que sean vendidos o desechados, el saldo deudor, y se presenta en el grupo de activos fijos. Si existe mobiliario, equipo de oficina, por lo tanto tiene que haber la cuenta de depreciación acumulada de mobiliario, equipo de oficina. Ya vuelvo y repito que las depreciaciones son de naturaleza acreedora, por eso van entre paréntesis negativas, disminuye. Vamos a cargar de disminuciones que casi nunca se hacen a la depreciación acumulada. Esto solo se hace por ajuste. Hasta que lleguemos a la parte de ajuste, podríamos ver esto. Por lo general, todos los montos que registremos a esta cuenta van a ir en el haber, porque es su naturaleza acreedora. Representa la depreciación acumulada de mobiliario, equipo de oficina, propiedad de la entidad. Si nosotros en esta contabilidad 1 registramos algunas depreciaciones, yo ya voy a dar los montos, porque es en contabilidad 2 que vamos a ver los métodos para poder calcular la depreciación. Ahí sí vamos a aprender cómo depreciar y hablar de la ley y en sí los métodos que existen. Por ahorita solo los montos. Y esos montos que yo, por ejemplo, diga, se depreció el aire acondicionado en 5,000, en 1,000. Entonces ya sabemos que ese 1,000 va a ir en el haber de la depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque su saldo es acreedor. Y ya sabemos que aquí nos vuelve a repetir, su saldo es acreedor, representa la cantidad de precio de costo de adquisición de mobiliario, equipo de oficina que se ha recuperado a través de los cargos efectuados a los resultados, es decir, la depreciación acumulada. Se presenta en el balance general en el activo fijo, disminuyendo la
el saldo de la cuenta de mobiliario y equipo. Después tenemos el equipo de entrega y reparto, que por lo general, obviamente, las empresas tienen vehículos para transportar, camiones para repartir mercadería, entrega. Entonces, aquí vamos a cargar esta cuenta del costo de los vehículos existentes destinado al reparto de distribución y el costo de nuevas adquisiciones. Se compró un camión para equipo de reparto por $20,000. Entonces, aquí va cargado a esta cuenta. Vamos a abonar del precio de costo de los vehículos que se vendan o se den de baja por inservible. Entonces, esas serían las disminuciones de esta cuenta. El saldo deudorista en el grupo de activos fijos. Igualmente tiene que existir su cuenta de depreciación acumulada de equipo de entrega y reparto. Vamos a cargar igualmente con disminuciones que pueden ser solo de ajuste. Por lo general no estamos haciendo registros en el débito, pero en el crédito sí, los abonos, porque ya sabemos que su saldo es acreedor y aquí cada vez que registremos los montos de depreciaciones de estos vehículos, entonces van en el haber. Su saldo es acreedor, se presenta en el balance general, disminuyendo el saldo de la cuenta de equipo entrega y reparto, ya sabemos que van en negativo. La cuenta de depósito en garantía se va a cargar del valor nominal de las cantidades dejadas en guarda para garantizar bienes o servicios. Que los depósitos en garantía son ese dinero que uno deja cuando realiza un contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler y deja un mes como depósito en garantía. Entonces, si nos dicen, se dejó en garantía tal cantidad, nosotros registramos aquí, cargamos a esta cuenta. Y vamos a abonar cuando nos devuelvan ese dinero, porque al terminar el plazo de los contratos, obviamente ese dinero que dejamos en garantía, nosotros nos van a regresar. Entonces ahí sería que usemos esa cuenta. En las cuentas de pasivo tenemos los proveedores. Los proveedores son los que los vamos a usar para las compras al crédito. Entonces ahí ya sabemos, entonces entramos a las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo van a aumentar en el haber y van a disminuir en el debe. Las cuentas de activo que acabamos de ver aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Ahora tenemos las de pasivo y capital que son lo contrario. Aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Por eso aquí nos dice que vamos a cargar de los pagos a cuenta de liquidación efectuados a los proveedores, de mercancía de vuelta a proveedores, de rebaja concedida a los proveedores. Entonces, cada vez que nosotros le paguemos, abonemos a los proveedores, tenemos que ir registrando en el debe. Y en el haber vamos a registrar el importe de las compras a crédito. ¿Por qué? Porque su naturaleza es acreedora. Entonces, cuando nosotros hagamos una compra de crédito, ese monto va en el haber. Y cada vez que vayamos pagando, va en el debe. Voy a ir disminuyendo esa cuenta. Opa. El saldo es acreedor y se presenta en el grupo de pasivo circulante a corto plazo. Documentos por pagar van a ser aquellas compras al crédito y que firma un documento. Entonces, firmamos un documento, compramos al crédito, además firmamos un documento, entonces ahí ya me lleva a documentos por pagar y no proveedores. Entonces vamos a cargar del valor de los documentos que se paguen o que se cancelen y vamos a abonar del valor de los documentos pendientes de pago. Porque es una cuenta acreedora, entonces cada vez que nosotros compremos al crédito y firmemos un documento, esa cantidad va a ir en el haber. Y cada vez que nosotros vayamos pagando, abonando, cancelemos, va a ir en el debe. Su saldo es acreedor y se presenta en el pasivo circulante o corto plazo. Después tenemos los acreedores diversos. Aquí vamos a cargar de los pagos a cuenta en liquidación efectuados a los acreedores y de los descuentos. Vamos a abonar de las cantidades que por concepto diferente de la compra de mercancía se deban a terceras personas. Entonces aquí cuando yo compré al crédito, por ejemplo, una laptop,
Entonces no es mercadería, yo no la puedo poner en proveedores, sino tengo que abrir esta cuenta de acreedores diversos en el haber, porque es acreedora. Entonces cada vez que yo vaya pagando, abonando esa computadora, va a ir en el debe, porque ya volvemos otra vez a lo mismo, que las cuentas de naturaleza acreedora disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Dividendos por pagar va a ser para esta cuenta creación del pago a los socios. Se va a cargar del pago efectuado a los socios accionistas de los dividendos que le correspondan y se va a abonar de su saldo acreedor que representa la obligación de pagar a los socios su dividendo como retribución a su inversión. Entonces, si la empresa obtuvo utilidad y se van a repartir entre los dueños, entonces aquí creamos esta cuenta de dividendos por pagar. Mientras cuando se destina el monto, creamos la cuenta. Ya después cuando se pague, obviamente se va a cargar en la cuenta. Cuando la creamos, la vamos a abonar y cuando paguemos, la vamos a cargar. Esta cuenta es acreedora y va en el grupo de pasivos circulando. Ingresos cobrados por anticipado, aquí vamos a incluir intereses, rentas, comisiones y suscripciones. Vamos a cargar los intereses, rentas, comisiones, suscripciones que se han devengado o consumido y vamos a abonar del importe de esos intereses, de esas rentas, de esas comisiones, de esas suscripciones. Su saldo es acreedor y va a estar en el grupo de pasivos circulantes o corto plazo. La cuenta de hipoteca por pagar a largo plazo van a ser aquellas préstamos cuya garantía sea una propiedad. Vamos a cargar de los pagos que se vayan haciendo a cuenta de ese préstamo. Vamos a abonar al importe de los préstamos pendientes de pago cuya garantía esté constituida por un bien inmueble. Como estamos hablando de cuentas acreedoras, entonces cuando la empresa adquiere un préstamo a largo plazo con hipoteca, vamos a abonar, vamos a registrar el monto en el haber. Pero cada vez que nosotros vayamos abonando, que la empresa vaya abonando, entonces van en el debe, se carga todo eso abono. Va a estar en el grupo de pasivo a largo plazo. Documentos por pagar a largo plazo, igual aquellas deudas a largo plazo que tenga la compañía, pero que no tenga hipoteca. Es otra garantía. Aquí vamos a cargar de los documentos que se paguen y que se cancelen y se va a abonar de los documentos a largo plazo pendientes de pago. Entonces, una deuda a largo plazo se va a abonar y se va a cargar todos los pagos, los abonos que se vayan dando. La naturaleza es acreedora y va a estar en el grupo de activos a largo plazo. Después tenemos las cuentas de capital. En las cuentas de capital, ¿cuándo vamos a usar estas cuentas? La primera, que se llama cuenta de capital, nosotros no la vamos a usar mucho, porque esta cuenta, como nos dice ahí, es para sociedades donde es un solo dueño. Y por lo general nosotros estamos trabajando ejercicios con sociedades anónimas. Entonces la que vamos a usar es la cuenta de capital social. Ya sabemos también que las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. Disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Entonces aquí vamos a cargar las disminuciones de capital, ya sea en el caso de reintegro a los socios accionistas o para amortizar pérdidas. Y vamos a abonar de su saldo que representa el importe del capital social suscrito y pagado por los socios o accionistas. Entonces, yo les decía, cuando va a iniciar una empresa, se juntan varios socios, se reúne todo el capital, se suma y ese es el monto que se incluye como capital social. ¿Y en qué parte va a ir? En el haber, porque es una cuenta de naturaleza acreedora. Solo disminuciones o retiros que hagan accionistas es que vamos a cargar en el debe, pero por lo general van a ir los registros en el haber, porque por lo mismo, naturaleza acreedora, se presenta en el balance general en el grupo de capital contable. La utilidad neta del ejercicio, que es el monto que va a venir del estado de resultado, ya sabemos también que es de naturaleza acreedora. Vamos a cargar de las separaciones de las utilidades para ser aplicadas a las reservas y de lo transferido a las utilidades acumuladas.
se va a abonar del importe de su saldo acreedor que representa la utilidad neta del ejercicio. Entonces, esta es la cuenta que va a venir del estado de resultados. Y su naturaleza es acreedora, también en el grupo del capital contable. Si nosotros no obtuvimos una utilidad, significa que obtuvimos una pérdida. Entonces, la pérdida va a ser lo contrario. Si es utilidad, va a ir en el haber. Si es pérdida, va a ir en el debe. Entonces, ahí es ese juego de, obviamente, para que te pueda cuadrar por lo de la partida doble. Si es una pérdida, se va a cargar el saldo, el cual representa la pérdida neta del ejercicio. Se va a abonar esa cuenta del saldo transferido a la cuenta de pérdida acumulada. Si yo tengo utilidad del ejercicio, yo la puedo acumular, irla acumulando en utilidades acumuladas. Esas utilidades acumuladas va a ser de naturaleza acreedora. Aquí vamos a cargar de las aplicaciones de las utilidades por pago de dividendos y vamos a abonar del su saldo acreedor que representa las utilidades acumuladas retenidas por disposición de la asamblea de accionistas para ser aplicadas en forma, tiempo y condiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo una utilidad, pero esa utilidad yo la puedo repartir como dividendo o la sigo acumulando, la puedo acumular durante varios años y ya después de varios años yo decido qué hago con ese dinero. Por eso es que existe esta cuenta. Si yo obtuve una utilidad, yo la puedo ir acumulando. Por eso está la cuenta de utilidad acumulada. En el caso contrario, si yo tengo una pérdida, obviamente esa pérdida se tiene que ir acumulando porque no la puedes repartir porque no fue ganancia. Entonces, al existir una cuenta de pérdida, pues también va a existir la cuenta esta de pérdidas acumuladas. Y ya sabemos que tanto pérdida como pérdida acumulada van a ir en el debe. Y si es utilidad acumulada en el haber, porque es lo contrario, obviamente para que te puedan cuadrar. Aquí vamos a cargar el saldo deudor que representa las pérdidas acumuladas, la pérdida neta del ejercicio, y vamos a abonar las amortizaciones que se hagan de la pérdida acumulada. El saldo es deudor y va a estar en el grupo del capital contable. También existe la cuenta de reserva legal. La reserva legal está de ley, que las empresas deben de dejar un porcentaje de su utilidad como reserva para cualquier imprevisto que suceda. Entonces esta cuenta es acreedora, se va a cargar del importe de correcciones o ajustes, pero como es de naturaleza acreedora, donde vamos a utilizar más estos montos en el haber. Por eso aquí está en el haber el importe de su saldo acreedor que representa las reservas de acuerdo al Código de Comercio de Nicaragua. Esta cuenta es acreedora y se presenta en el grupo del capital contable. Entonces esta cuenta que ya